nuestra hermana Denia Núñez con el mensaje en esta noche. Recibimos esta palabra, amén. Gloria a Dios. Siempre va a haber algo para nuestra vida y lo tomamos. Si no, pues venimos y nos vamos. Siempre hay algo. Tome lo bueno y pues ya lo demás. Dios ha sido bueno, amén. Dios le bendiga en esta noche. Estamos agradecidos, ¿verdad?, con nuestro Dios porque nos da este gran privilegio de estar en su casa para adorarle y glorificarle. Pues en lo personal solo puedo decir gracias a Dios porque ha sido fiel, porque ha sido, es y será siempre un Dios grande y poderoso, que siempre está ahí al cuidado de cada uno de sus hijos. Esta noche vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. Y le voy a invitar a ponerse de pie, poner este tiempo en las manos de Dios una vez más, ¿verdad? Para que sea Dios que esté ministrando la palabra en nuestra vida, especialmente en nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios que debemos de guardar su palabra y se guarda en el corazón. Gracias, Señor. Hoy me presento a ti, Señor Jesús, con un corazón agradecido. Una vez más, Dios, gracias. Gracias, porque tú has sido fiel. Porque tu misericordia, oh Dios, y tu amor, oh Dios, han estado siempre ahí, Señor. Porque nada, Señor Jesús, nada podemos hacer, Señor, si no es por tu poder, oh Padre, y en esta hora, gracias. Gracias, Señor. Mira todo pensamiento negativo, Señor. Todo lo que se opone, Señor Jesús, para no poder aprender de tu palabra. Sea destruida toda obra del enemigo, Señor. Sea destruido, Señor, todo aquello que quiere invadir, Señor Jesús, nuestro ser, nuestro interior, nuestra vida, porque te pertenecemos a ti, Señor. Llena todo vacío con tu palabra. Fluye, Señor, ese Espíritu Santo maravilloso en nuestro interior, Señor. Llénanos de ti. Este tiempo es tuyo, mi Dios. Ministra tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Para ti es toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Estamos iniciando el mes, ¿verdad?, de la Biblia. Como ya se ha mencionado, mes de la Biblia. No sé si usted se ha preguntado o si se lo han preguntado, pero desde ayer me preguntaba a mí misma y me decía, si yo saliese a la calle ahorita, en este momento, decía yo, desde ayer me ando preguntando eso, y a mí me preguntara alguien en la calle y me dijera que qué es para mí la palabra de Dios, yo ya tengo el concepto de lo que es la palabra de Dios para mí. Yo ya lo tengo, porque yo ya sé, yo ya he recibido esa. Y me imagino que cada uno de ustedes también ya deben tener una idea que es la palabra de Dios para mí. Y si yo pregunto así a 1, 2, 3 hermanos, le hago esta pregunta esta noche, usted voluntariamente va a contestar lo que usted considera que es la palabra de Dios para usted. Y para los que nos ven por las redes sociales también va la pregunta. ¿Quién se levanta y dice la palabra de Dios para mí es esto y esto?
Amén. Aplauso para el Señor. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Amén. Es más cortante que una espada de 2 filos. Corta, ¿verdad? Como una espada. O sea, muchas veces nosotros el concepto de lo que es la palabra de Dios lo equivocamos, no lo tenemos muy claro muchas veces. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta noche con la ayuda de Dios. Vamos a hablar de 3 pasos elementales muy importantes de la palabra de Dios. Y uno de esos, pues, mi hermana Keila tocó una de las cosas que vamos a tocar, ¿verdad? Que la palabra de Dios es vida. Hay 3 elementos importantes de la palabra de Dios para nosotros. San Juan 5:39. Yo quisiera que nos aprendamos esos 3 elementos importantes que según el pasaje que vamos a leer, menciona la palabra escudriñar, creer la palabra, o escudriñar la palabra, creer la palabra, hacerla permanecer en nosotros. Esto lo vamos a ver a lo que, como la palabra nos enseña. Y vamos a ver también la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. La importancia de Dios, de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y vamos a ver la palabra de Dios tipificada como escudo, como agua y como espejo. Eso vamos a estar mirando esta noche. Entonces, la Biblia, ¿cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y este libro es un libro donde está escrito el plan de un ser supremo que se llama Dios, que no hay nadie como Él. Nadie puede igualarse a Dios, porque Él es un ser supremo, un Dios único, un Dios que no lo podemos comparar con nadie, porque no hay nadie como Él, que es omnipotente. ¿Por qué? Porque todo lo puede, que es omnipresente. ¿Por qué? Porque está presente en todo lugar, que es omnisciente, porque todo lo sabe. Es omnisciente porque todo lo sabe. Y como Él es dueño y Señor de todo, incluso de nuestra misma vida, de nosotros, es dueño, Él quiere que lo que este libro sagrado que se llama Biblia, Él quiere que lo que en este libro hay, que el contenido, lo que hay dentro, lo que contiene este libro dentro, Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que lo conozcamos, porque eso nos va a llevar a obtener la salvación de nuestra alma. Y es justamente por esa razón que Jesús dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sabe cómo se llama esto? Jesús está
recomendando algo. Escudriñar. Palabra clave. Cuando usted quiere saber algo, ¿verdad? Que usted investiga, usted se mete, usted entra, trata de escudriñar hasta lo más profundo. Esa fue la palabra clave que Jesús nos dio. Escudriñar. ¿Sabe qué significa escudriñar? Examinar o observar con sumo cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a leer la Biblia, si yo voy a estudiar la palabra, si yo voy a tomar este libro, donde sea que yo lo tome en mis manos, lo voy a tomar para estudiar este libro, pidiendo primero la dirección a Dios, que me guíe para poder entender lo que Él me va a poner a leer en ese momento. Necesito pedir ayuda a Dios para que yo pueda entender. Porque si yo lo leo algún pasaje y yo no lo entendí, eso quiere decir que necesito pedirle a Dios que me ayude a entender. Y necesitamos hacer eso primero: leer la palabra de Dios, examinarla, como dice su significado, escudriñar, examinar o observar con sumo cuidado. No tendría sentido leer la Biblia y sin tener el entendimiento, ¿verdad? Y yo pienso que desde el momento, independientemente sea que leamos o sea que la hayamos escuchado, algo se nos ha quedado, porque mire cómo estamos aquí. Por haber creído a la palabra, por haber escuchado la palabra, porque por eso dice que por el oír viene la fe. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y por la fe se obtiene la salvación. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Como paso número 1, importante de la palabra de Dios es escudriñar. Estudiar la palabra. Luego, creer la palabra. Que podamos creer. Como le dijo aquel, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Ahora yo no digo entiendes lo que lees. Yo le pregunto, ¿crees lo que lees? ¿Qué sentido tendría leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis cuando no estoy creyendo en ella? Cuando no me estoy moviendo en fe en la palabra. ¿Qué sentido tendría? Ninguno. No tendría ningún sentido. Si la voy a leer, si la voy a estudiar, es porque la voy a creer y voy a actuar en fe en esta palabra. Ese es el paso número 2 importante que tenemos, que podamos creer la palabra que Dios nos da. ¿Saben que en este libro está lleno de promesas? Está lleno de promesas. Y si esas promesas yo no las busco aquí, yo no las escudriño aquí, ¿cuándo entonces disfrutaría de ellas? No podría disfrutar de esas promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque esas promesas no quedaron escritas en la palabra, simple y sencillamente para saber que están ahí, sino para que nosotros pudiésemos disfrutar de esas promesas. Porque el que lo prometió es un Dios que no falla. Fallo yo, falla usted, pero ese Dios no falla. Ese Dios que lo prometió no falla. Es por eso que nosotros necesitamos entonces creer a esta palabra. Otra cosa es que la palabra pueda permanecer en nosotros. Que la palabra pueda permanecer en nosotros. Juan 15:7 dice que si permanecéis en mí, si permanecéis en mí.
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer es estar en un sitio todo el tiempo, o sea, estar ahí siempre. Y cuando estemos permaneciendo en la palabra, vendrán las respuestas a todas nuestras oraciones. Cuando estemos permaneciendo en la palabra. ¿Por qué? Porque se actúa por fe en la palabra. El primer elemento que decíamos era que había que leer la palabra pidiendo la dirección a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dirige, porque cuando Dios nos guía, nos da la palabra que usted y yo estamos necesitando. A mí ya me ha tocado muchas veces, Señor, donde yo abra la Biblia, ahí voy a leer. Y me ha dado unos versículos tan maravillosos. Y digo, Dios, ¿cómo sabías que yo necesitaba esto? ¿Cómo me adivinaste? Y digo, Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo Dios actúa? ¿Por qué? Porque no va a ir usted a leer la Biblia. Y va a empezar a querer encontrar lo que usted quiere, lo que le conviene leer. Por ahí decían las hermanas que la palabra es una espada de dos filos. También nos corta muchas veces. Nos ha cortado. Pero ¿sabe por qué la palabra nos corta muchas veces? Porque el Cristo de la gloria quiere cicatrizar. Él mismo sana esas heridas a través de la misma palabra. A través de la misma. Acostumbrémonos a leer la palabra no como leer cualquier libro, a estudiarla. Yo le puedo asegurar que un texto bíblico que usted lea todas las mañanas, que estudie todas las mañanas, no por salir del paso y decir, ay, ya me voy a trabajar, digo que tengo que hacer esto lo otro, y ya, sí, que hirió a sus enemigos por detrás y le dio perpetuo. Ya leí, Señor. Mejor no se hubiera hecho ese pequeño sacrificio. No lo hubiera hecho. Pero qué bonito es sentarse, como que usted se siente a la mesa a comer y a la carrera le meta bocados por todos lados para no terminar porque lo que quiere es estar lleno. La palabra hay que leerla, verla leer. No se agarre un capítulo, agárrese unos cuantos versículos. Lea ese versículo, léase un capítulo corto de los Salmos, los Proverbios. Medite en esa palabra. Es Dios que le está hablando a usted cuando usted va a leer la palabra. Es Dios que le está hablando. Saboree la palabra que Dios le está dando en este momento. Dios siempre que nos manda a leer su palabra es porque algo nos tiene ahí. Es porque algo tiene para nosotros. Y el Señor nos dice, esto es para ti. Pero como a veces sentimos el deseo y no acudimos a leer la palabra, nos perdemos de todo. Nos perdemos de todo. Nos pasa como algo que el hermano ya nos contaba el miércoles, ¿verdad? Yo lo voy a contar, mira, ¿dónde lo miró usted? No sé. Dice que había una pareja, ¿verdad? De hermanos. E invitaron al pastor para en una Navidad, no al pastor, el hermano, allá por donde Vidal andaba, creo. Invitaron esta pareja al pastor a una cena en Navidad. El pastor llegó, comió ahí con ellos, todos muy alegres, muy contentos. Cuando el pastor terminó de comer, puso la cuchara en medio de la Biblia y se fue. El siguiente año, en diciembre, lo volvieron a invitar, pero dijo la esposa del hermano, bueno, el pastor, ¿qué tan bajo cayó llevarse la cuchara?
No le bastó comer con la cuchara, sino llevársela también. ¿Qué pasó con el pastor? ¿Qué pasó? Pero lo vamos a volver a invitar. Ya como una tentación, como que pues si se llevó la cuchara, se va a llevar el tenedor. Esta próxima vez. Lo invitaron. No le pusieron nada al pastor para comer. Ni cuchara, ni tenedor, ni nada. Comer con los dedos, el pastor comió. Cuando terminó, se acercan a él y le dicen: el año pasado le pusimos una cuchara para comer, pero usted se la llevó. No le dice. Vaya a buscar la Biblia. La Biblia estaba la cuchara estaba en medio de la Biblia. ¿Cuánto tiempo tenía de no leerla? Oh, ¿se da cuenta? Y se la robó la cuchara del pastor, decían los hermanos. Y eran ellos que estaban en el grave error de que no habían ido a abrir ni siquiera la escritura, a abrir la Biblia. Y ahí estaba. ¿Cuántas veces al día nos acordamos de leer la palabra? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a leer la palabra de Dios? Ese alimento, eso que le da vida a nuestro cuerpo espiritual, así como el alimento físico, ¿verdad? Que nosotros, si no comemos los 3 tiempos al día, ya hay una debilidad en nuestro cuerpo. Así también nuestro cuerpo espiritual necesita de este alimento. Por eso es necesario que cada vez que usted vaya a leer la palabra, dígale: Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero leer esta palabra. Guíame, háblame a través de tu palabra. Yo le he dicho al Señor muchas veces: Señor, háblame a través de tu palabra. Si me va a doler, hazlo, Señor, pero tengo que aprender. Tengo que aprender. Porque yo no solo le voy a pedir dulzuras a Dios. ¿Cómo voy a aprender si Él solo me está enseñando cosas buenas? Te bendeciré, andaré contigo todos los días del fin del mundo, serás prosperada, serás esto y lo otro. Tengo que recibir también cuando Él me diga algo duro que tengo que hacer. Es una de las cosas importantes que tenemos que hacer. Cuando nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico, que estudiamos varias hermanas de él, teníamos un maestro que decía, cuando nos iban a poner a predicar 5 minutos de un versículo, 5 minutos o 15 minutos de un versículo, y él decía: ¿qué van a comenzar haciendo ustedes? Escojan el versículo, léanlo y no se queden así porque ya lo leyeron y ya. Vuélvalo a leer, vuélvalo a leer, vuélvalo a leer, hasta 3 veces. Y esa es una gran pauta, porque la primera vez usted lo leyó, le entendió un poquito, la segunda vez le entendió otro, y la tercera vez, y ahí va entendiendo. De manera que uno va aprendiendo porque está siendo perseverante en la lectura. Está siendo perseverante en la lectura. Cada vez que vayamos a leer la palabra, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe. Guíame, Espíritu Santo. Háblame a través de la palabra. ¿Sí? ¿Ha leído el versículo que dice que la palabra de Dios es como martillo? ¡Ja! Si es que a veces no da, en la mera cabeza no te martillas. Hay que aceptarlo en la palabra. Esos son los 3 pasos importantes que tenemos que hacer: leer, escudriñar, estudiar la palabra, creer la palabra, creerla, hermanos. No solamente es que la Biblia dice eso.
la Biblia dice aquello, la Biblia dice lo otro. Usted diga, yo creo lo que la Biblia dice. Porque ahí no hay mentira. Tu palabra es verdad, dice la palabra de Dios. Entonces, esa palabra también tiene que permanecer en cada uno de nosotros. Debemos escudriñarla, leerla, creerla y hacer que permanezca en cada uno de nosotros. Porque dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. Ahora miremos qué importancia tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Qué importancia tiene? Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué decía el versículo? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Eso es la última parte del versículo. Y Jesús le dijo a los judíos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. ¿Cómo estábamos nosotros? Dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos. Pero el haber creído en la palabra de Dios, tomamos vida desde la palabra. Nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en delitos. Así que la palabra de Dios tiene una gran importancia, debería tener en nosotros una gran importancia. Así que el creyente no puede vivir sin leer, sin escuchar y sin creer la palabra. El creyente que vive sin creer la palabra, sin leer la palabra y sin escucharla, le hace falta mucho. Así no hay vida. Así no hay vida espiritual. Así no hay crecimiento espiritual. Así no hay unción, así no hay bendición. Pero si todas estas cosas están en nosotros, permanecen en nosotros, entonces, ve cómo es importante que podamos nosotros tener la palabra de Dios en el corazón. La palabra de Dios en la vida del creyente, vamos a verla ahorita como un escudo. La palabra de Dios en la vida del creyente como un escudo. Proverbios 35. Dice que toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. El escudo es un arma que se lleva tomada para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas de otras o de otras agresiones. Es decir, que la palabra nos defiende o nos ayuda a defendernos de cada dardo de fuego del maligno. Miren cómo tipifica Dios su palabra como un escudo que por donde ataque el enemigo ponemos el escudo. Nos agarra por la derecha, por ahí lo ponemos, por la izquierda, por ahí, por detrás, por delante, por donde nos quiera agarrar el enemigo, ahí ponemos el escudo. ¿Sabe quién hizo esto? Jesús allá en el desierto. Y mire cómo dice la palabra: fue llevado por el Espíritu al desierto después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Imagínense cómo Dios nos pone a nosotros una manera fácil de poder entender. De que si no entendemos la palabra de una manera, pues Él nos pone
porque Dios con la sociedad no se mete. Dios no está mezclado con espíritus inmundos. Dios no está mezclado con la inmundicia. Dios es un Dios santo y dice que debemos de ser santos por la palabra. Toda palabra de Dios limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Si esperamos nosotros en Dios, si creemos en Dios, en su palabra, Él va a ser nuestro escudo. Y no vamos a tener temor de ningún dardo de fuego del enemigo. No vamos a tener temor. Él siempre va a estar ahí para guardarnos, para defendernos de cada dardo de fuego del maligno. Cada día Satanás se prepara. Él prepara sus armas. Él está listo con sus artimañas para destruir al cristiano. Diariamente lo hace. Pero ¿sabe qué? Yo conocí a un Jesús. Yo conozco a un Jesús que no se rindió. A pesar de aquellos azotes, a pesar de aquella lanza que traspasó su costado, aún así no se rindió. A pesar de aquella corona de espinas que rodeó su frente, a pesar de aquellos clavos que traspasaron sus manos, sus pies, a pesar de llevar aquella pesada cruz en sus hombros, a pesar de que sus rodillas se debilitaban y parecía que ya caía con aquella cruz, no se rindió. No se rindió. Y yo le digo, yo no quiero rendirme, a pesar de todo lo que pasa alrededor. No quiero rendirme. No le digo no me rendiré, porque no le puedo prometer a Dios algo que tal vez yo no voy a cumplir. Pero le digo, no quiero, Señor, lo declaro que no quiero rendirme. Quiero estar siempre fuerte, a pesar de las circunstancias, porque vale la pena. Somos hijos de un Dios. Tenemos un Cristo de poder que no quedó derrotado. Él salió victorioso a pesar de tantas cosas, pero obtuvo la victoria. Obtuvo la victoria. Y yo quiero ser uno de los victoriosos, de las victoriosas, de los que han creído en un Cristo de poder, que no se quedó en la tumba, sino que se levantó al tercer día, dejando aplastado a Satanás, dejándolo ahí derrotado. Ese es un verdadero cristiano, que ve sus debilidades, pero también sabe quién se puede fortalecer, que se considera débil ante las circunstancias de la vida, pero que está tomado de las manos del poderoso Dios, y que no se suelta de ahí, y que ahí está, y que se mueva el diablo como se mueva, pero que no lo va a mover a usted, porque está confiado, está tomado de la mano del vencedor. Y esa debe ser la actitud de cada creyente. La palabra de Dios tiene poder en la vida suya y en la vida mía. La palabra de Dios tiene poder. Y debemos de tomar esa palabra. Debemos de dejarla escrita en el corazón. ¿Cuál fue la armadura que Jesús tomó? Oiga, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra, llegó el tentador y lo primero que le dijo fue: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué lo hizo? Satanás sabía que podía tener hambre. Pensó engañarlo a Jesús. Pensó que Jesús iba a correr y a transformar. ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer, pero no debía obedecer la voz de Satanás. Y esa es la equivocación que muchos de nosotros tenemos, que sabemos lo que la palabra del Señor nos
estas piedras se conviertan en pan. Oiga, mi hermano, el diablo nos conoce perfectamente bien a nosotros. Y sabía que el hambre a lo mejor había llegado a esto. Por el tiempo que tenía de no comer. ¿Por qué no le dijo otra cosa antes de decirle que convirtiera las piedras en pan? Quería ver si esa debilidad lo hacía obedecer a Jesús, a él. A ver si por ahí le obedecía. Pero Jesús, actuando en una manera sabia e inteligente como deberíamos de actuar nosotros cuando el diablo se nos presenta, le dice: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, el diablo empezó a temblar, ¿no creen? ¿Qué sacó? La espada, la palabra, porque le dijo: escrito está, le está diciendo de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le lleva al pináculo del templo y puesto allá, le dijo: échate abajo, porque escrito está también. Le dijo: diablo, oiga, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Solo imagínese, solo piense en la forma tan astuta que el diablo actúa. ¿Sabe por qué? Porque se la quiere llevar de inteligente, porque es un envidioso, porque como Jesús dijo: escrito está, él también dice: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no toque. ¿Se da cuenta cuán inteligentes tenemos que ser nosotros para conocer cómo el diablo nos puede llegar? Se llegó a Jesús, y a nosotros, ¿cómo no nos llegará? Y dice la palabra del Señor que